El Congreso vivía un ambiente tenso, cuando la discusión giró hacia la acusación pública del juez Peinado y del ministro Félix Bolaños. Aseguraban que existía un golpe de Estado judicial. Pero aquello que debería haber sido una denuncia de extrema gravedad quedó encallado en su propia debilidad argumental. Lo que comenzó como una proclamación patriótica terminó siendo una exposición de mentiras mal montadas. Todo arrancó con la imputación voluntaria de Félix Bolaños. En un giro inesperado, el propio ministro acudió ante un tribunal para declarar por una denuncia que él mismo había presentado contra varios jueces. La escena estaba pensada para parecer un acto de defensa institucional, una demostración de autoridad. Pero lo que ocurrió en la sala fue todo lo contrario. Quedaron al descubierto contradicciones que había preparado con esmero y prepotencia. Su exposición fue coincidente con la del juez Peinado, que redactaba una nota pública sobre una trama de manipulación mediática y constitucional. Ambos hablaban de decisiones judiciales ilegítimas, de fallos al servicio de intereses políticos, de una justicia cooptada. Pero sus palabras se deshilacharon cuando el tribunal comenzó a cuestionarles con cortesía, pero con firmeza. ¿Puede identificar qué sentencia vulneró sus derechos institucionales?, preguntó la magistrada. Y ahí llegó el primer tropiezo. No pudieron aportar prueba concreta del supuesto golpe. Solo frases grandilocuentes y adjetivos sin respaldo real. En ese punto, Félix Bolaños trató de encubrir su déficit argumental con referencias a filtraciones. Aseguró que se había topado con informes confidenciales que apuntaban a decisiones sesgadas por magistrados. Pero cuando se le pidió que facilitara esos documentos, su equipo se encogió de hombros. El tribunal subrayó la importancia de la documentación para sostener acusaciones de tal magnitud. Sin ella, solo quedaba espectáculo. Y espectáculo barato, señoras y señores. No era solo falta de datos, era una estrategia comunicativa diseñada para intimidar, acusar sin demostrar, precipitar sin participar, silenciar con ruido. Y cuando Peinado intentó intervenir ofreciendo un supuesto relato judicial urgente, se evidenció la misma falta de consistencia. Sus afirmaciones sobre cortes que actuaban fuera del marco legal se estrellaron contra la realidad procesal, fallos perfectamente motivados, apelaciones registradas, recursos pendientes. Un sistema vivo, no un teatrillo. Al salir del juzgado, el ministro Bolaños se encontró ante la prensa con un gesto solemne, pero las cámaras captaron su silencio temeroso cuando los periodistas le preguntaron por qué no mostró esos informes. Su respuesta fue una mueca de hastío y una promesa vaga: todo está en curso, lo verán en su momento. Pero esa respuesta retumbó como una advertencia. ¿Influencia, propaganda, estrategia de desgaste? Demasiado pronto para saberlo, pero todo indicaba que el intento de fabricar una crisis había quedado en el aire. Días más tarde, se produjo algo casi inédito. Medios independientes que habían apoyado en un primer momento esa tesis del golpe judicial comenzaron a retractarse, o al menos, a insistir en que no existía prueba suficiente. Esos mismos periodistas que habían amplificado el discurso de amenaza constitucional ahora planteaban una pregunta obvia: ¿por qué se presentó una acusación tan grave sin un solo documento fiable? La respuesta circulaba por los pasillos: la política, a veces, juega con fuego, la verdad siempre termina encogiéndose a su paso. Mientras tanto, la izquierda progresista tomó aire y respiró. Porque no todo acto retórico se queda en victoria mediática. Acá se estaba definiendo algo más: si podemos tolerar que se agite el miedo institucional con bases débiles. O si, por el contrario, exigiremos precisión, pruebas y responsabilidad. Quien acusa bajo su propia persona, como hizo Félix Bolaños, debe estar dispuesto a demostrarlo frente a todos. No basta el adjetivo, hace falta un contenido. Y ahí radicó la fuerza de la réplica progresista, en la insistencia por la verdad, más allá del ruido. El momento decisivo fue cuando una diputada propuso una comisión de investigación. No para ajustar cuentas políticas, sino para evaluar si se había manipulado el sentido de separación de poderes con argumentos falseados. Y en ese instante la narrativa cambió de signo. El golpe que algunos intentaron construir se volvió un impulso para reforzar la justicia, no para socavarla. Después de aquella comparecencia, el refrán "quien mucho presume, poco tiene" pareció encarnar toda la escena. Una simple petición de documentos demostró que quienes denunciaban una supuesta deriva autoritaria en la justicia no tenían respaldo legal ni un solo papel que avalara sus palabras. Las preguntas incisivas del tribunal revelaron mucho más:
¿Por qué una denuncia contra jueces, bajo acusación tan grave, se apoyaba solo en discursos y no en pruebas? El ministro Bolaños quiso proyectar firmeza con gestos calculados, pero incluso su equipo reconoció que había habido un exceso retórico que terminó por colocarlo en evidencia. Porque cuando el ruido político reclama atención sin sustento, termina celebrando el silencio de quienes exigen rigor. Y ese silencio, cuando llega desde el poder, dice más de lo que proponen los micrófonos. El juez Peinado, por su parte, intentó sostener su relato con referencias genéricas a resoluciones erróneas del Tribunal Supremo o el Constitucional, pero no pudo citar ninguna a favor de sus tesis. Y cuando se le preguntó por las consecuencias concretas, si algún ciudadano había quedado desamparado o si alguna decisión había sido anulada, su silencio fue elocuente. En vez de responder, bajó la mirada. Fue en ese momento cuando la intervención de la izquierda progresista volvió a tomar protagonismo. Recordó que cualquier ataque al poder judicial requiere máxima exigencia de prueba, no propaganda política. Y que si un miembro del gobierno acusa sin fundamentos, eso no debilita solo al acusado, sino a la institución. El debate se reorientó hacia la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, no de usarlo como arma de contienda. La comisión de investigación, que parecía una formalidad más, se convirtió en la oportunidad para bajar al detalle. Denominaciones de sentencias, fechas, responsables, efectos legales. El trabajo de las portavoces de los grupos progresistas puso sobre la mesa que hasta entonces, ni Bolaños ni Peinado habían presentado un caso estructurado, con antecedentes, jurisprudencia o relatos de litigios inconclusos. Ese contraste fue clave. Cuando los discursos fabricados se enfrentan a la necesidad de presentar pruebas, desaparecen. Porque si no hay expediente ni registro, lo que existe es una campaña de tensión política, no una defensa del sistema. Y esa tensión no encaja con la lógica democrática que pretende cuidar el equilibrio entre poderes. El golpe que se quería construir quedó contenido. El relato cacareado de amenaza institucional se diluyó cuando la comisión obligó a Bolaños a presentar sus pruebas. Lo hizo a regañadientes y solo entregó documentos incoherentes, notas de prensa, recortes, mensajes privados. Nada que sirviera para determinar que alguna resolución judicial había sido manipulada. Los periodistas, al comprobarlo, preguntaron nuevamente al ministro, ¿dónde están los hechos, señor? Y solo obtenían evasivas o promesas de futuro. En público, la expresión de muchos votantes progresistas fue de alivio. Porque defendían su propia idea de la democracia. No deseaban que se bajara la guardia, pero tampoco que se burlara del sistema acusando sin argumentos. La sensación fue que, en lugar de fortalecer las instituciones, se había intentado minar la credibilidad judicial para favorecer narrativas partidistas. Esa reflexión se tradujo en frases repetidas en el Pleno: la democracia se construye con datos, no con intimidaciones. O, la justicia no es un trofeo político. Y también, quien quiera cambiarla, que presente evidencias, no insulto. Quienes habían sido señalados, los jueces cuestionados, respiraron un aire de alivio institucional. Mientras tanto, por canales internos, se habló de una lección. Si se pretende denunciar un golpe de Estado judicial, es obligatorio hacerlo con rigor. Y si no se está en condiciones, hay que abstenerse. Porque usar el miedo institucional como arma puede ser más dañino que cualquier atentado. El cierre político llegó cuando un juez, en declaraciones anónimas, reconoció que la filtración a medios de esa supuesta conspiración había dañado la moral de la carrera judicial. Se sintieron desacreditados sin motivo, habían sido tomados como sospechosos sin prueba. Esa voz, recatada, fue la señal de que lo ocurrido no había sido una disputa de poder, era un mal golpe con pocas herramientas. Y así, en el telón de fondo, quedaron claros algunos aprendizajes: que el poder que no se sostiene en prueba se derrumba. Que los debates institucionales no pueden depender del efecto de titulares sensacionalistas. Que el progresismo no solo debe proteger a sus gobernantes, sino a las instituciones que protegen a todos. Y que la política, sin responsabilidad, cesa de ser un servicio y se transforma en un ejercicio de daño. Con la comisión en funcionamiento y las comparecencias realizadas, el relato del golpe de Estado judicial se vino completamente abajo. Quienes habían intentado presentarlo como una realidad inminente se quedaron sin pruebas, sin respaldo y, sobre todo, sin audiencia. El ministerio, quizás por desorientación o estrategia fallida, buscó nuevos soportes,
borradores de opinión, comentarios privados, presunciones sin evidencias, pero una comisión parlamentaria no se alimenta de sospechas electas. Exige pruebas firmes. Y esas nunca llegaron. Lo que emergió, en cambio, fue una reafirmación colectiva. La justicia no es un instrumento de poder ni un escenario para confrontaciones partidistas. Es una institución con reglas, garantías y respeto. Y cuando alguien la ataca sin argumentos, no solo hiere el principio de separación de poderes, amenaza el corazón del Estado de Derecho. Lo sabemos quienes vivimos esa división en nuestra cotidianidad, y ese mensaje ha calado hondo entre una ciudadanía progresista que defiende la política con valores. Al final, la comisión produjo una resolución clara. No hubo golpe, no hubo maniobra institucional sistemática, no hubo avance antidemocrático. En su lugar, se reveló un intento de desestabilización orquestada desde posiciones con poder, una operación retórica destinada a minar legitimidad, no a reconstruir el sistema. Eso quedó reflejado en el dictamen que concluye: no se detectaron irregularidades judiciales, si se detectó un abuso de acusaciones sin fundamento. En esa declaración final, se produjo un instante tan simbólico como reparador. La presidenta de la comisión afirmó: no es solo una victoria institucional. Es una oportunidad para revertir el daño causado. La magistratura puede retomar su función sabiendo que su ejercicio no será interpuesto a discursos vacíos o acusaciones infundadas. Esa frase resonó en los pasillos de los partidos progresistas. La política puede equivocarse, pero también puede reparar. El impacto es evidente. Lo que había sido una escalada se transformó en una enseñanza política. Un llamado urgente a respetar las instituciones, a evitar que el miedo encubra intenciones partidistas y a reconectar la autoridad pública con la exigencia de verdad. Porque después de este episodio, cualquier ataque institucional tendrá que pasar un filtro sólido: pruebas, sustento y responsabilidad. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. Para las fuerzas progresistas esto significa consolidar una agenda de regeneración, blindar mecanismos de control en la justicia, promover la transparencia en las relaciones entre jueces, medios y política, y fomentar una ética pública que anteponga la evidencia al espectáculo. No basta con defender instituciones, hay que mejorarlas, acotar su captura y fortalecer sus garantías. A nivel ciudadano, el llamado es claro: no basta estar informados. Hay que comprometerse. Participar en debates, exigir explicaciones, supervisar comisiones, impulsar asociaciones que promuevan la independencia judicial. La democracia no se sostiene por inercia, necesita vigilancia, interlocución y también educación cívica. Hay que retomar el orgullo de la Constitución en su letra y espíritu. Y para los medios, la oportunidad es evidente. Es tiempo de periodismo constructivo, no de amplificación irresponsable. Porque si se va a denunciar un supuesto golpe, eso exige exhibir pruebas. Si no, perdemos el respeto de quienes creen que la prensa debe ser guardianes de la transparencia, no actores de la psicosis política. Este caso invita a revisar estándares, jerarquizar el escrutinio y defender la veracidad por encima del impacto. La lección definitiva, sin embargo, es humana. Este episodio ha mostrado que la democracia no es un terreno libre de tensiones. Que los malabarismos retóricos pueden camuflar discursos disfrazados, pero que la solidez de las pruebas sigue siendo el único camino para sostener el orden democrático. Y que, al final, lo que nos salva no es el poder, sino la verdad. A quienes creemos en una política de valores y altura moral, nos toca ahora replicar ese criterio. No solo en juzgar los errores, sino en desmontarlos. No solo en exigir justicia, sino en abrazarla cuando se muestra. Porque esta lección nos recuerda que, en democracia, el principio no es ganar, sino sostener. Sostener que los hechos importan más que los prejuicios. Que el poder no puede fabricarse sin límites. Que la palabra, sin prueba, no es suficiente. Si algo nos deja esta historia es una semilla de esperanza. Después del ruido viene la claridad. Después de la acusación vacía, llega la corrección legítima. Después del escándalo, emerge la oportunidad de reforzar la confianza. Y esa confianza no es abstracta, es el cimiento desde el que podemos construir una política útil, responsable y cercana. Hoy, la lección está servida. No basta con sentir indignación ni repetir consignas. Hay que exigir rectificación, impulsar controles y construir con voluntad.
Con esa voluntad podremos decir con certeza que, más allá del ruido mediático, la democracia no solo sobrevivió, reforzó su pulso.